A lo largo y ancho de México existen numerosos pueblos que alguna vez fueron prósperos centros mineros, agrícolas o comerciales, pero que hoy yacen en el olvido, envueltos en el silencio del tiempo, conocidos como pueblos fantasma. Estos lugares guardan entre sus ruinas historias de esplendor, abandono y misterio. Muchos fueron testigos de épocas doradas durante el auge minero del siglo XIX. Otros se vieron afectados por desastres naturales, conflictos sociales o cambios en las rutas comerciales. Además de su valor histórico, estos pueblos están envueltos en leyendas y relatos populares que los convierten en destinos fascinantes para los amantes de lo paranormal, la historia y la aventura. En resumen, exploraremos algunos de los más emblemáticos pueblos fantasma de México, descubriendo sus orígenes, las razones de su abandono y los misterios que aún los rodean. Aigoyo Destroys presenta 9 pueblos fantasma mexicanos. Número 9. Real de 14 fue uno de los centros mineros más prósperos de México durante los siglos XVIII y XIX, gracias a la extracción de plata. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el agotamiento de los minerales, los altos costos de extracción y la Revolución Mexicana provocaron un rápido despoblamiento. La mayoría de sus habitantes abandonaron el lugar, convirtiéndolo prácticamente en un pueblo fantasma. Pero lo que lo hace aún más fascinante son sus leyendas. Se dice que las almas de antiguos mineros aún vagan por sus callejones empedrados y que su famoso túnel de Ogario esconde energías místicas. También se cuentan historias de apariciones en la hacienda de Dolores Trompeta y en el antiguo panteón de San Francisco. Hoy en día, Real de 14 ha resurgido como un destino turístico y espiritual visitado por viajeros, artistas y buscadores de energía. Conserva su arquitectura colonial, su ambiente enigmático y tradiciones como la peregrinación al Cerro del Quemado, sagrado para los huicholes. Número 8. Mineral de Pozos fue un importante enclave minero del siglo XVI, aunque alcanzó su auge en el Porfiriato, cuando cientos de minas de plata y otros metales lo convirtieron en un centro económico vital. Sin embargo, el agotamiento de los yacimientos, la inestabilidad social tras la Revolución Mexicana y la falta de inversión provocaron su abandono progresivo durante el siglo XX, dejando tras de sí calles vacías y construcciones en ruinas. Conocido como el pueblo fantasma de Guanajuato, se cuentan múltiples leyendas sobre almas de mineros atrapadas en los túneles subterráneos, lamentos que se escuchan por las noches y apariciones en las antiguas haciendas mineras. La atmósfera silenciosa y los vestigios industriales contribuyen a su aire enigmático. Hoy en día, Mineral de Pozos ha renacido como pueblo mágico, atrayendo turistas, artistas y curiosos que buscan inspiración entre sus ruinas y un contacto íntimo con el pasado. Número 7. La ex hacienda La Ferreira, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Durango, fue un importante centro agrícola y ganadero durante la época colonial. Su grandeza arquitectónica refleja el poder que una vez tuvo, pero con el paso del tiempo su actividad decayó y la propiedad quedó prácticamente abandonada, convirtiéndose en un pueblo fantasma rural. Este lugar ha cobrado fama por ser escenario de leyendas paranormales. Se dice que en sus pasillos se escuchan pasos sin sombra, risas infantiles y llantos de mujeres, incluso cuando el lugar está completamente vacío. Los más valientes aseguran haber visto figuras que desaparecen entre los muros de piedra o sombras que cruzan las ventanas al caer la noche. Su aire antiguo, el deterioro de sus muros y las historias de apariciones hacen de La Ferrería un sitio que atrae exploradores urbanos, aficionados al misterio y estudiosos de lo inexplicable. Número 6. San Juan Paricutiro era una comunidad purépecha tranquila y dedicada principalmente a la agricultura. Todo cambió en 1943, cuando de la nada surgió el volcán Paricutín, considerado uno de los más jóvenes del mundo. Durante años, el volcán vomitó lava y cenizas, cubriendo por completo el pueblo y forzando la evacuación total de sus habitantes. Solo la torre de la iglesia de San Juan logró resistir la furia volcánica, emergiendo entre la lava solidificada como un símbolo del abandono y la fe. Este movimiento natural convirtió al sitio en un auténtico pueblo fantasma atrapado en el tiempo. Con el paso de los años, el lugar ha alimentado leyendas locales,
como la de las campanas que suenan solas entre la lava o apariciones fieles que aún asisten a misa entre las ruinas. Para muchos, es un espacio sagrado donde la naturaleza y lo espiritual se entrelazan. Hoy es un sitio turístico emblemático de Michoacán que atrae tanto a aventureros como a creyentes y curiosos. Número 5. Ojuela fue un importante pueblo minero del siglo XIX, conocido por sus minas de oro, plata y otros metales preciosos. Durante décadas atrajo a trabajadores de todo el país, pero tras la caída del precio de los minerales y varios accidentes en las minas, el asentamiento fue abandonado a mediados del siglo XX, convirtiéndose en un pueblo fantasma. Hoy, las ruinas del pueblo y las instalaciones mineras permanecen en silencio, custodiadas por el famoso puente de Ojuela, una estructura colgante de más de 300 metros que conecta los cerros y ofrece vistas impresionantes y vertiginosas. Entre sus leyendas más populares se dice que en los túneles aún se oyen golpes de picos fantasmas, lamentos de antiguos mineros atrapados y hasta luces extrañas en las noches sin luna. Hay quienes creen que las riquezas escondidas todavía están ahí, protegidas por espíritus que no permiten que nadie se las lleve. Hoy en día, Ojuela es un destino turístico de aventura y misterio, ideal para quienes disfrutan del senderismo, la historia minera y el turismo paranormal. Número 4. Vallecitos, en el municipio de Lerdo, Durango, fue durante años una pequeña comunidad rural dedicada principalmente a la agricultura y ganadería. Sin embargo, el abandono institucional, la falta de servicios básicos como agua, salud y educación, la migración hacia zonas urbanas provocaron su despoblamiento gradual. Con el paso del tiempo, sus calles quedaron en silencio y sus casas en ruinas. Hoy en día, solo una familia permanece viviendo ahí, resistiéndose al olvido y al abandono, lo que le ha dado a Vallecitos el carácter de pueblo fantasma vivo, donde la soledad es casi absoluta. Entre los vecinos de los alrededores circulan leyendas discretas pero inquietantes, como luces misteriosas al anochecer, apariciones fugaces y voces que se oyen entre las casas vacías, como si el pueblo guardara recuerdos que se niegan a desaparecer del todo. Vallecitos es hoy un símbolo del olvido rural y un recordatorio de los muchos pueblos en México que luchan por no desaparecer del mapa. Número 3. La Noria, ubicada a unos 30 kilómetros de Mazatlán, fue en su momento una comunidad pujante, conocida por su agricultura, ganadería y talleres artesanales. Sin embargo, durante décadas sufrió un lento despoblamiento provocado por la migración y la falta de oportunidades económicas, lo que la puso al borde de convertirse en un pueblo fantasma. Aún así, sus raíces culturales y la identidad de su gente lograron lo impensable. Con el impulso del turismo rural y la promoción de sus tradiciones, La Noria ha revivido, conservando su arquitectura tradicional, sus sabores típicos y sus oficios como la talabartería. Entre sus calles aún se cuentan leyendas antiguas como la del jinete sin cabeza que aparece en los caminos al anochecer o la de una mujer vestida de blanco que vaga por las casas abandonadas pidiendo ayuda. Estas historias han sobrevivido al tiempo y forman parte del encanto del pueblo. Hoy, La Noria es un ejemplo de resiliencia rural, un lugar que combina historia, gastronomía y misterio. Número 2. Durante los siglos XIX y principios del XX, el oro de Hidalgo fue uno de los principales centros mineros de México, especialmente por la extracción de oro. La bonanza atrajo a inversionistas extranjeros y convirtió al pueblo en un lugar próspero con teatros, hoteles y una arquitectura europea distintiva. Sin embargo, tras el agotamiento de los yacimientos minerales y la caída del precio del oro, la actividad económica colapsó. Muchas familias emigraron y el pueblo cayó en un largo letargo, dando lugar a un ambiente casi fantasmal, donde la grandeza del pasado convivía con el abandono. Las leyendas no tardaron en florecer. Se habla de fantasmas de antiguos mineros que aún merodean por los túneles subterráneos, de susurros en el Teatro Juárez por las noches y de tesoros escondidos bajo las viejas casonas. Gracias a su valor histórico y cultural, el oro fue rescatado y nombrado pueblo mágico, conservando su esplendor arquitectónico, su herencia minera y sus relatos cargados de misterio. Número 1. Este antiguo poblado, situado en el corazón de la impresionante barranca de Huentitán, en Jalisco, México, es hoy conocido como un pueblo fantasma.
Fundado en el siglo XIX, fue un importante punto de paso entre Guadalajara y el norte del país gracias a su famoso puente colgante, uno de los primeros de América Latina, construido para facilitar el cruce del río Santiago. Con el paso del tiempo y especialmente con la construcción de nuevas rutas y el crecimiento de la ciudad de Guadalajara, el pueblo fue perdiendo relevancia. Finalmente fue abandonado en el siglo XX, dejando atrás ruinas cubiertas por la vegetación y un aire de melancolía. Este lugar no solo destaca por su historia, sino también por las leyendas que lo envuelven. Vecinos y visitantes han contado historias de apariciones, voces en la noche y sombras que vagan entre los restos de las casas. Se dice que el espíritu de un antiguo arriero aún recorre los caminos y algunos aseguran haber oído pasos cruzados en el puente aunque nadie lo cruce. Hoy, el pueblo del Arcediano es un destino poco explorado, ideal para los amantes del senderismo, la historia y el misterio. De hecho, Proyecto Paranormal ya lo investigó hace unos años, y esto fue lo que pasó. Este es el pueblo abandonado. Güey, ¿qué es eso? Este es el pueblo abandonado. Güey, ¿qué es eso? ¿Conocías estos pueblos fantasma? ¿Te animarías a visitarlos? Dímelo en la sección de comentarios. Ayer que la outro la realicé con playera, me empezaron a decir que sin playera. Cuando salgo sin playera me empiezan a decir que con playera. Entonces las palabras clave van a ser con playera o sin playera, dependiendo de lo que prefieras. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum. El que está llorando es el Cojo Michin, que se quiere salir de la oficina, así que vamos a sacarlo.